Muy buenas tardes, señores, señoras, estimados consocios. Estamos nuevamente en otro encuentro de conversaciones en la biblioteca. Nuestro invitado hoy es un socio, amigo, Javier Ugarte, destacado profesional del derecho, recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1974, que ha ocupado algunos cargos públicos como asesor del Directorio de Parques Nacionales y además tiene una característica que es realmente singular. Está, yo diría, uno podría decir, está entre el conservadurismo y el radicalismo, o entre los conservadores y los radicales, porque es nieto de Luis Roque Gondra, un eminente economista sobre el cual vamos a hablar, y bisnieto de Marcelino Ugarte. Marcelino Ugarte fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 1902 a 1906 y 1913 a 1917, y fue vencedor en comicios, bueno, como se daban en aquella época, ganándole a Hipólito Yrigoyen. Ahora, Gondra, por el contrario, fue una especie de discípulo de Yrigoyen o seguidor de Yrigoyen y tuvo participación en la llamada masacre de Pirovano, que fue la última revolución que intentó Yrigoyen en 1905, fracasada, sangrienta, con muchos muertos, y que vamos a conversar un poco con su nieto, que precisamente ha escrito un libro con el título de su nombre, Luis Roque Gondra, rescatando los aportes, sobre todo económicos, de Luis Roque Gondra, que fue decano en Ciencias Económicas y fue también profesor de teoría económica durante muchos años. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ludovico? Bueno, ¿Te puedo decir Ludo o Ludovico? Como vos prefieras. Prefiero Ludo porque sos un amigo. Bueno, como vos sabés, en esta conversaciones en biblioteca, lo que intentamos siempre es tratar de traer a nuestros oyentes o, digamos, al auditorio que nos sigue las novedades culturales y bibliográficas, sobre todo, que producen nuestros socios o que compramos nosotros y que vale la pena analizar o estudiar. En tu caso, este es un libro muy particular, porque es un libro, yo diría, testimonial. Es un libro donde vos volcás una mezcla de datos documentados con anécdotas, historias que te vienen por transmisión oral en tu familia. ¿Es correcto eso? Sí, tal cual. Vos evidentemente guardás un afecto y un interés particular con tu abuelo, con Luis Roque Gondra, que ha sido, yo lo conozco del mundo económico, una figura muy destacada. Contame un poquito cómo fue la iniciativa, de dónde surgió la iniciativa de publicar este libro. Bueno, la iniciativa surge porque yo tengo un libro anterior que fue publicado en el 2007 llamado Los Incorregibles y otras hierbas peronistas, que curiosamente se lo dediqué a él porque fue un hombre que no conocí. Él murió en el 47 y yo nací en el 50. Lo conocían socialmente y hasta en la misma facultad como Pepepe. No sé si en la facultad, pero en mi casa mi madre era su última hija, y nos hablaba permanentemente de él, creando una atmósfera de gran admiración a su padre, gran admiración, cariño, por supuesto,
Y bueno, yo supe, gracias a Dios, oírla, y después, ya grande, me compenetré de su gran obra económica. Sintéticamente te digo, Ludo, que es un hombre olvidado por la ciencia económica argentina, cosa que no me llama la atención. Si a Borges lo han olvidado, entre comillas, no lo van a olvidar a Luis Roque Gondra, que lo voy a llamar indistintamente Pepe, por papá, mamá así lo hacía. Sintéticamente escribió alrededor de 17 o 20 libros de historia y economía. Escribió 2 libros sobre la vida de Manuel Belgrano, uno sobre las ideas económicas y otro sobre la vida de Manuel Belgrano, que vendría a ser como el tercer libro de los 2 clásicos de Mitre y Vicente López. Bueno, con todos esos antecedentes, que no sería muy extenso la mayoría de esos libros los he leído y releído en la parte que he podido, porque han sido muy técnicos algunos. Él fue el creador de lo que se llama, vos lo sabrás como economista, la economía matemática. Y con el correr del tiempo lo tengo como un mentor. Lo he querido, lo he sabido apreciar mucho, no así mis hermanos, que no han demostrado circunstancialmente algún interés. Mamá me dejó todos los libros de él. Yo tengo aproximadamente los 20 libros y folletos y cosas, los tengo todos en mi casa, gracias a Dios. Y bueno, la vida de Belgrano, a los 2 libros los leí, y muchísimas cosas accesibles, pero era muy didacta, económicas, también los leí 1 y 2 veces, porque, digamos, es difícil encarar una persona, es decir, importante, aunque no sea conocida en el mundo académico, que lo era, siendo yo un modesto abogado. Claro. De todas maneras, yo te digo, yo lo conozco del mundo académico. Es cierto, sus aportes muy valiosos a la economía matemática. Él, de alguna forma, es un continuador o un discípulo, digamos, de la escuela de Lausanne, de Ginebra, donde la figura más relevante es Walras, y después Maffeo Pantaleoni y Wilfredo Pareto, ambos discípulos de Walras y, digamos, buscadores de una cosa que siempre se quiere lograr en economía, que es una precisión y una justeza semejante a la de otras ciencias exactas, que en economía es más difícil por el fenómeno mismo que estudia, ¿no? El objeto de la economía, en definitiva, es la acción humana, y entonces tiene una cuota de imprevisión y de indeterminación que hace difícil que los teoremas matemáticos de esta escuela terminen siempre siendo cumplidos como la ley de gravitación. Dadas las condiciones que se fijan, es probable que el resultado siga a esas condiciones, pero no quiere decir eso que uno puede encarar el estudio de la economía exclusivamente con esas herramientas. Pero a mí me gustaría retroceder un poco a una etapa anterior a la de su gestión económica, que es la etapa más, te diría, adolescente, que se inicia en un trabajo donde conoce a Hipólito Yrigoyen y se entusiasma con Hipólito Yrigoyen, y como resultado de eso es convocado a la famosa revolución esta de 1905, que termina en la llamada masacre de Pirovano. ¿Por qué no nos contás un poquito de esto? Exactamente. No sé de dónde venía la estirpe radical, presumo de su padre.
Pero bueno, él estudió abogacía, se recibió a los 19 años y se doctoró 2 años después, en 1901. Él empezó a ser cadete del estudio Ayerza y ahí lo conoce Hipólito Yrigoyen circunstancialmente, y pese a la diferencia de edad, Yrigoyen era del 52, él era del 81, crearon digamos, un ida y vuelta interesante. Hubo, digamos, lo que se dice un rapport. Yrigoyen incluso llegó hasta invitarlo a almorzar y a recomendarle libros filosóficos algunos, y hasta recomendarlo al primer trabajo que él tuvo en un colegio primario. Y curiosamente, la materia que le dio para dar era literatura. Lo digo esto porque Pepe fue un tipo, para mí, un erudito. Era un hombre que sabía historia, filosofía, había leído los grandes textos franceses, hablaba francés correctamente, según me lo decía mamá, no así el inglés. Bueno, lo conoce Yrigoyen y entabla una relación, bueno, un poco, si quiere decir, de padre o hijo, pero su tío Gondra también tenía un estudio con el socialista Palacios, y bueno, ahí fue, en fin, decían que era un centro de, digamos, ahí hacían todas las, entre comillas, tramoyas radicales para ir fabricando las famosas revoluciones. Primera, la revolución del Parque, y la segunda, el cual, por razones obvias, era muy joven, este chico, bueno, Pepe Luis Roque Gondra no participó, pero curiosamente, sí participó en esta, Yrigoyen, que la hubo de suspender Yrigoyen a esa revolución, porque dijo que no estaba seguro que un regimiento de Bahía Blanca, que él era muy fiel, aparentemente estaba indeciso. El hecho concreto que lo invita, entre comillas, a ir a tomar ese regimiento, que parece ser de que se iban a tomar parte en un tercer alzamiento. ¿Sabés cómo estaba pensado el alzamiento, o era simplemente así, digamos, la toma del regimiento y ver un poco qué pasaba? Estaba meticulosamente analizado por Yrigoyen, que era según Gondra, un revolucionario nato, neto y permanente. Siempre estudiaba mucho los temas, o sea que el tema era traer un regimiento de Bahía Blanca de apoyo logístico, mientras él, Yrigoyen, tomaba acá en Capital Federal el arsenal de armas. ¿Para qué? Proveerse de buenas armas, hacer, digamos, centro en Capital Federal y tener una eventualidad de una especie de apoyo logístico, digamos, no estoy en los detalles, pero Yrigoyen no improvisaba absolutamente nada de estos levantamientos, sobre todo, aunque ya había perdido 2, pero evidentemente era un hombre cabeza dura y tosudo, porque sabía que por derecha a los conservadores, yo no le digo conservadurismo, porque no, eran los conservadores que eran de decir, mi bisabuelo era el jefe de ese partido conservador, eran muy fuertes, obviamente que eran fraudulentos, como lo fue el gobierno, los fraudulentos en esa época era muy común. Mitre fue fraudulento, Sarmiento y Avellaneda, pero no importa, eran muy fuertes, es decir, que era difícil que por derecha le ganaran a una elección, y Yrigoyen dijo a esta gente que estaba representada fundamentalmente por Roca, Ugarte, mi bisabuela, era enemigo de Roca, políticamente hablando, dijo: lo tenemos que sacar por las armas. Bueno, evidentemente, no sé si tenía razón, pero en esos 2 intentos, del 90 y del 93, fracasó, y fueron revoluciones también, como esta última, muy sangrientas. Entonces, no.
Entonces los mandó a él, que tenía 22 años, así que evidentemente hay que ponerse en la época, ¿no? En 1905, él, para que tengas una idea, si voy a hacer un raconto, si entra a los 18 años, él se recibió en el 1904, él ya estaba recién recibido, y no solamente de abogado, sino de doctorado. Había rendido una tesis sobre el poder de levantamiento de ejércitos. No tenía nada que ver el título con esto, pero era un muchacho de 22, 23 años que sabían que se jugaban la vida. Él y 8 amigos, que ahí lo digo en los libros, el que me acuerdo es Whitcomb, en fin, hay gente digamos, de muy buena familia, sobre todo muy valientes, que se fueron a Bahía Blanca a tomar ese regimiento. Así que, evidentemente, y bueno, hubo todo un acontecimiento que es un poco, lo puedo sintetizar, pero no sé cómo estamos en tiempo. Sí. No, sigamos con el relato, que es muy interesante. Es decir, el levantamiento o la toma del regimiento fracasa, tu abuelo salva el pellejo escapándose. Claro, en realidad no fracasa, es decir, ellos tomaron el regimiento, es decir, no tomaron, el teniente coronel, que creo que se llamaba Duvalier, les entregó el regimiento, pero en ese momento se enteraron, no sé cómo, que la revolución central, neurálgica, en Capital Federal, en el arsenal, claro, había fracasado. El arsenal de armas Irigoyen había fracasado. Si fracasaba esa toma, fracasaba la revolución. Entonces ya el gobierno nacional ya venía a reprimirlos. Entonces la revolución había fracasado. Hay una palabra que se dice, bueno, lo que sea. Entonces es en ese momento donde los propios soldados que estaban a favor de los propios soldados revolucionarios se ponen contra ellos y empiezan a tratar de congraciarse con el gobierno y los empiezan a matar a ellos, es decir, a los propios alzados, entre los cuales estaba mi abuelo, estos 10 civiles y, por supuesto, ese regimiento entero que no recuerdo, pero tendrían por lo menos 400 hombres. Y bueno, esa soldadesca de 10 o 12 soldados empezaron a matar a los civiles y en ese momento, ¿por qué se salva mi abuelo? Porque Whitcomb, me acuerdo que él lo dice porque lo escribió años después, se puso debajo de un amigo muerto, él salió a un pastizal corriendo y mientras iba corriendo, era ya un poco de noche, vio caer al teniente primero Montes de Oca y entonces volvió, lo levantó y cruzó un maizal y cuando cruza el maizal se desgarra con el alambrado todo su brazo, pero afortunadamente se metió en el maizal y estuvo toda la noche, presumo, agazapado ahí con Montes de Oca, hasta que, bueno, en un momento dado pudo irse a Derós, y ahí está el tema. Derós quedaba de este lugar de Pirobano unos 5, 6 o 7 kilómetros. Va a la estancia de Derós, que hoy Derós es un pueblo, que estaba casado circunstancialmente con una tía de Gondra. Él se acordaba de eso. Se refugia ahí, estaba más o menos a 7 u 8 kilómetros, pueden curarle las heridas, en fin, fue un tema dramático, y se queda aproximadamente 8, 9 o 10 días. Presumo que su familia estaría bastante angustiada, sobre todo en ese momento su novia, que iba a ser mi abuela, Marta Laurentina, que no sabían nada de él, creían que los habían matado, porque, por ejemplo, los 10 civiles que fueron con él, se sabían que los habían matado a todos y a algunos que otros soldados. Entonces creían que él se había muerto. Bueno, él a los 10 días aparece en Capital Federal, porque como no lograron individualizarlo concretamente, que él era uno de los tantos sublevados, no cae prisionero, no lo juzgan.
Los que cayeron prisioneros, soldados, esta soldadesca atorranta que los traicionó, y alguno que otro civil, pero uno que otro, no era más de dos, los juzgaron y fueron condenados por varios años, no sé si 6, 7 años, y los mandaron a todos legalmente, después del proceso, al sur. Gondra zafa, porque no lo pudieron individualizar en el lugar de hecho, es decir, que no lo encontraron en Pirovano. Él estaba a 6, 7 u 8 kilómetros en Deró. O sea que de alguna manera, por circunstancias fortuitas, pudo, es decir, no solamente pudo volver a su casa, sino que nadie estaba enterado formalmente de que había intervenido en ese alzamiento, porque si no lo hubieran juzgado seguramente y lo hubieran mandado al sur, donde esta gente estuvo por lo menos 4, 5 o más años en una cárcel del sur, la pasaron mal, y Carlos Pellegrini cuando asume la presidencia, los indulta. Claro. Es decir, que en un gesto bastante interesante, porque no, yo creo que la pena era más de 6 años, era una pena de 10 años o 15 años, y Carlos Pellegrini, después de 4 o 5 años, dijo, no puede ser, era un levantamiento político, no, y los indulta. Claro. Eso. Y escúchame, y entonces él, bueno, regresa a Buenos Aires e inicia su tarea profesional. Claro, él obviamente con 23 años, yo digo lo que le habrá dicho su mujer, era mi abuela que le decíamos mamá. No quiero ni pensar lo que le dijo mamá a él. Imagínate un tipo de 22 años, recibido, etcétera, etcétera, que se va a jugar la vida a Bahía Blanca. Bueno, presumo que le habrá dicho de todo. Pero ahí se le acabaron a él todas las aventuras de revolucionarios y se dedica, digamos, en forma muy contundente al estudio y a la práctica, pero sobre todo al estudio de la economía. Él le gustaba. Y bueno, en síntesis, él es cofundador de la ¿cómo se llama? De la Facultad de Ciencias Económicas, y antes había sido fundador del Colegio Manuel Belgrano, en el cual fue rector durante varios años, y ya había sido vicerrector de lo que es hoy actualmente el Colegio Carlos Pellegrini. En ese momento no llevaba ese nombre, pero no importa. O sea que él tenía una gran y una vasta experiencia en la docencia y en el estudio económico que le dedicó toda su vida, ¿no? Y al mismo tiempo escribía. Se nota que es un autor muy prolífico, ¿no? Porque tiene un número de obras muy importantes a partir de 1914 y hasta prácticamente 1944, ¿no? O sea, durante un periodo de 40 años escribió un número de obras, sobre todo históricas y de teoría económica, muy importantes. Hay una cosa que te quería preguntar. Sin embargo, él mantiene una relación con el Partido Radical, una amistad con Marcelo T. de Alvear, y termina siendo interventor en Tucumán. Sí, Hipólito Yrigoyen mantuvo esa relación, pero imaginemos que no, digamos, la relación era de 30 años, pero con Marcelo T. de Alvear sí tuvo una relación muy intensa, digamos, más o menos tenían la misma edad, y cuando termina en la presidencia de Marcelo T. de Alvear, él tenía una relación muy intensa. Mamá decía que Marcelo T. de Alvear almorzaba frecuentemente con otro presidente, que si bien estuvo en la llamada década fraudulenta, era Ortiz. Iba a almorzar a casa, a casa, decía mamá, y nosotros la mirábamos a mamá como diciendo, ¿será verdad esto? Bueno, pero el hecho concreto es que él le dedicó un par de libros a Marcelo T. de Alvear, donde se advierte que había un trato más que afectuoso, había un trato de una gran confianza, a punto tal de que en un momento dado, cuando Alvear decide intervenir formalmente y legalmente
a la provincia de Tucumán, lo manda precisamente a Luis Roque Gondra, a su amigo de confianza. Y estuvo ahí durante 2 años, desde el año, claro, 21 a 23. Mamá es del 23, o sea que todavía mamá no había nacido, pero evidentemente ya ahí Gondra tenía 23 más 20, tenía 45 años aproximadamente. Claro, y la Facultad de Ciencias Económicas, que es un desprendimiento de la de Derecho. No sabía eso. Sí, sí. Pero ¿no tenés presente exactamente en qué año comienza a funcionar? Sí. La Facultad de Ciencias Económicas empieza a funcionar allá por exactamente el año, en el libro está precisamente, pero puede ser alrededor del 13, 14 o el 1913, 14 y 15. Fue cofundador con otras figuras relevantes. En ese momento había gente preparadísima, y entonces tuvieron una genial idea de separar el estudio de la economía del derecho, cosa que los del derecho, la Facultad de Derecho, mucho no les gustaba porque no querían darle tanta importancia o trascendencia a la economía, al estudio de la ciencia económica, cosa que mi abuelo discrepaba totalmente. Él decía que tenía que ser una facultad autónoma, y él siempre remarcó y quiso, digamos, fue el verdadero descubridor de lo que se llamó después economía matemática. Se hizo socio de un famoso matemático de ese momento, que se llamaba Umberto Broggi, gran matemático y gran profesor, y entre los dos, en el año 1918, me puedo equivocar en un año, hicieron el primer curso de economía pura en Sudamérica, donde él introduce ya conceptos absolutamente innovadores, con gráficos, mucha matemática, en fin, porque él decía que digamos, más allá de que es efectivamente una ciencia social, él quería aportar, destacar y incrementar la parte científica. De ahí que se mete decididamente en el rubro de la matemática. Sí, de todas maneras, por lo que yo veo acá, por las fechas de sus obras, él se inicia con estudios sobre Belgrano, las ideas económicas de Manuel Belgrano, y hace previamente un apunte de historia del comercio. Y recién el Tratado de Economía Política, que está, bueno, aparentemente está agotado, corresponde al año 1940, editado por la famosa casa Jacobo Peucer. Tratado de Economía Política, que es una teoría de la riqueza social. Aparentemente son 2 tomos. Hay un curso de moneda, crédito, cambios internacionales y crisis económicas, y otro sobre la producción o riqueza social. Da la sensación de que él se convierte en teórico de la economía en su madurez, es decir, como va madurando sus ideas. Bueno, vos sabés que yo a esta generación, de alguna manera tu libro también marca muy fuertemente una crítica a ciertas ideas y actitudes del populismo, del peronismo, pero ese trío que vos citaste, del doctor Ortiz, presidente de la República, Marcelo T., que muere ahí en el año, creo que es 43 o 44, tu abuelo que muere
En el 47. En el 47. Es como figuras que podrían haber tenido... Ortiz también muere no en funciones porque había pedido la licencia por ceguera. Lo sigue Castillo, pero que era otra cosa. Castillo no era un hombre de raíz radical, digamos. Era conservador. Era conservador catamarqueño. Pero yo creo, no sé, uno nunca puede escribir la historia, digamos, después de los hechos son los hechos. Lo cierto es que ahí en ese periodo de la década del 40 se pierden 3 figuras relevantes que vos mencionaste y que de alguna manera tal vez podrían haber contribuido, no sé, una nueva presidencia de Marcelo T. o tal vez la renovación de Ortiz, con el apoyo, por supuesto, de tu abuelo, podrían haber contribuido tal vez a un desenvolvimiento, un desarrollo de la Argentina distinto. Creo que el libro es muy interesante, te felicito por la iniciativa, siempre es bueno mantener, digamos, la historia familiar, porque en definitiva de la historia familiar surgen elementos que contribuyen a aclarar mucho la historia más general, digamos, la historia más social o universal. Entonces me parece muy valioso en ese sentido en cuanto a la documentación que vos brindás. No sé, desconozco si en nuestra biblioteca tenemos las obras de tu abuelo, pero vamos a tratar de por lo menos tener algún tratado, alguna de las cosas, porque sin duda la escuela de Lausanne con Walras se ha convertido en un punto de referencia significativo en teoría económica que no hay que dejar de lado. He leído yo algún texto de Olivera, del profesor Olivera, sobre las contribuciones de tu abuelo. Exactamente, hay un trabajo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, los estudios de economía matemática en la Argentina. Así que realmente es una figura, como decís vos, olvidada, como tantas cosas en la Argentina, pero de primer nivel mundial. La Argentina en ese sentido, más allá de que su economía ha tenido sus ciclos, es un país enormemente fructífero en teóricos y propulsores de la economía. Nosotros los economistas hemos estudiado a John Maynard Keynes, su libro Teoría General, lo cita a Silvio Gesell, que fue un alemán que vino a la Argentina, que, bueno, comenzó con el desarrollo de Villa Gesell, tiene otros emprendimientos empresarios, la Casa Gesell y demás, y por sobre todo fue autor de algunas contribuciones que anticipan las ideas posteriores de Keynes, sobre todo el ataque, de cómo hay que llevar el ataque a los procesos deflacionarios extremadamente dolorosos y difíciles, como los que se dieron después de la década del 30 y de la crisis del 30. Así que creo que está muy justificado el reexamen de las contribuciones de algunos autores argentinos históricos que han hecho sus aportes, y entre ellos, sin duda, tu abuelo, me parece Luis Roque Gondra, una figura muy importante. Así que te agradecemos mucho, Javier, tu contribución. Esperemos que no sea la última, que sigas entusiasta con estas cosas. He escrito un tercer libro. Bueno, tendremos oportunidad de leerlo. Lo mandé a edición, ¿no? Bueno. Vamos a hacer la última acotación. ¿Cómo no? Luis Roque Gondra, sí, desafortunadamente, como bien decís, en esa época hubo figuras que rápidamente se murieron. Ortiz no era tan relevante, Justo lo era, Marcelo T. de Alvear lo era, tal vez Gondra lo podría hacer. Bueno, se murió Hipólito Yrigoyen, y entonces en 4 o 5 años y el país cambió totalmente. Gondra destacó siempre 2 cosas:
en su libro que remarcó el concepto de libertad en el aspecto económico. Era, por supuesto, partidario de la... Era un liberal, un gran demócrata, como dijo Olivera, pero siempre destacó la libertad, pero destacando lo que decía Manuel Belgrano, primer economista del Río de la Plata, dijo la libertad responsable, ¿no es cierto?, citando a varios economistas italianos. Y después dijo que el acto, siempre remarcó que el acto económico era esencialmente un acto de naturaleza moral. Importantísimo en los días de hoy, donde evidentemente tenemos una crisis de valores realmente muy, pero muy importante o gravísima. Bueno, Javier, ha sido muy agradable recibirte. Esperemos tener otros encuentros y que sigas con tu producción bibliográfica, que siempre es bienvenida.